Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Pinilla Cobos y esta es mi entrega final para Introducción al BIM, donde se pretende recapitular, recopilar toda la información, todo lo aprendido durante este semestre y aplicarlo a través de un proyecto de diseño y construcción. El BIM, entonces, Building Information Management and Modeling, es una metodología de trabajo en conjunto que permite integrar o centralizar la información de manera que se logren resultados más óptimos de lo que sería de una forma tradicional. Entonces, la esencia de este trabajo es la colaboración entre personas y modelos. Esto se da gracias a los ambientes comunes de información, son esos espacios de interconexión que formalmente están estructurados a partir del BEP, que más adelante veremos. Este espacio de diálogo da cuenta de una metodología por modelos federados que nace gracias a la georreferenciación y que estos modelos se componen de objetos que son partes funcionales, eh, representaciones de de objetos de la vida real. Y los objetos no son más que información, que son datos coherentemente organizados, y los datos no son más que conceptos, son las unidades básicas de todo este sistema en sí mismo. Entonces, para poder aplicar esta metodología, realizamos nosotras como empresa de CMS Arquitectura el conjunto residencial Anapoima. Eh, lo localizamos a aproximadamente unos 700 metros sobre el nivel del mar. Aquí pusimos unas fechas tentativas que más adelante tendrán acceso muy específicamente a través del BEP escrito que más adelante explicaremos. Nuestro interesado general, que es Grinsol. Eh, Todo este proyecto fue entendido a través de un ciclo de vida, unas fases de desarrollo. Eh, Desde su factibilidad, eso quiere decir la selección del sitio, si esto tenía una viabilidad económica, teóricamente hablando, y este sistema tiene la capacidad de desarrollarse hasta el punto de operar y demolerse. Esto debido a que trabaja con la visión, con la filosofía de que los esfuerzos se generan muy intensamente desde un comienzo a la hora de cranear o planear todo este sistema para después evitarnos posibles errores a largo plazo que nos van a salir más costosos en temas de tiempo y de dinero. Como podemos ver, este ciclo de vida se nutre de la información, cada vez va creciendo y pues puede ser susceptible a cambios. Nuestro proyecto se planteó para que pudiera seguir toda esta lógica, pero nosotros lo desarrollamos en este semestre hasta el punto del BIM, no hasta el punto de diseño de detalles. Yo pensaría que hasta el punto del anteproyecto, debido pues a otros aspectos que veremos más adelante, pero tiene la capacidad de desarrollarse hasta su final. Entonces, siguiendo esta lógica de trabajo en grupo, nosotros usamos un tipo de coordinación denominada el modelo federado, que es una acción en la que se unen varios modelos de diferentes disciplinas a través de un modelo central, pero que a su vez es descentralizado, es decir, federado. Eso quiere decir que cada una de las partes mantienen su autonomía, su independencia. Eso es diferente al monomodelo, eh, que pues sí, todos son independientes entre sí. La esencia de este modelo central, de este modelo federado, es la georreferenciación, que es el mecanismo que permite unir estos diferentes modelos. Y esto se representa gracias a la visualización. Es otra herramienta, muy diferente a la herramienta de adjuntar, que ya más tarde explicaremos el por qué. Este modelo consta de 4 etapas linealmente hablando. La primera es el modelo central de referencias. Es la base guía a través de la cual establecemos, con su nombre lo indica, las referencias básicas como los ejes, niveles, el punto base, que sería el punto general, el punto de reconocimiento, bueno, los puntos generales del proyecto que se van a tener en cuenta para que cada persona se especialice. El modelo fantasma no es como tal un espacio en el que se modele, donde se lleven a cabo los, como el trabajo de la construcción digitalmente hablando, sino que solamente es un modelo en el cual nosotros validamos la planimetría, que sí esté bien hecha y que pues va a ser la base de lo que
pase a futuro. Entonces es importante que esté bien y que esté aparte, que esté descentralizada de los otros sistemas. El modelo técnico sí es en el que nosotros modelamos como tal, tridimensionalmente hablando. Se desarrolla gracias a diferentes disciplinas. Y por último punto está el modelo central de coordinación y operación, que sería en el cual nosotros detectamos las colisiones, donde juntamos todo. Entonces acá podemos ver el ejemplo de cómo fue que nosotras como empresa lo llevamos a cabo. El primero, el central de referencias con su georreferenciación. Esto sea gracias al mecanismo de coordenadas compartidas. Se tienen en cuenta unas coordenadas en UTM. Nosotros las configuramos acá en el AutoCAD y pues las coordinamos nosotras tres, de modo de que ninguna se intersectara tridimensionalmente con la otra, es decir, que no compartieran un mismo espacio, cada una tiene su espacio en específico. Se pasó a Revit después a través de la vinculación, que es la forma en la que nosotros podemos visualizar el proyecto. Acá tenemos las otras tres partes del proceso, que sería el modelo fantasma. También se vinculó en Revit. Acá podemos verlo a través de sus ejes y niveles, el CAD que está debajo, y el modelo técnico como tal ya es esta parte física que podemos ver tanto aquí en arquitectura como en estructura. Esos elementos virtuales, como las columnas, las zapatas, la cubierta, todo eso ya es el modelo técnico. Y todo eso lo podemos juntar, el modelo el modelo técnico de la disciplina arquitectura y estructura a través de un modelo federado. En este caso, este es el individual, el propio, pero el sistema tiene la capacidad de federarse, pues, cuantas veces sea necesario. Por eso es que acá podemos encontrar la federación de nuestros tres diferentes modelos de vivienda que corresponde a cada una de las interesadas del equipo de trabajo de la empresa. Eh, para que esto se llevara a cabo formalmente hablando, se estableció una estructura básica de trabajo, que es el BEP. Este es un contrato escrito en el que las partes nos pusimos de acuerdo y pues llevamos a cabo diferentes estrategias, formalmente hablando, donde dábamos cuenta de cómo era que trabajamos esta metodología de trabajo por modelos federados. Aquí se pretende gestionar absolutamente toda la información del proyecto, pues a través de bases de datos, y se definen todos los roles de ejecución, normas, entregables y demás aspectos. Debido a que este es un documento donde se expresa nosotros cómo implementamos esa metodología BIM en el proyecto, se va a constituir como la columna vertebral de ese proceso, porque es esa hoja de ruta de cómo debemos seguir, eh, y cómo le vamos a demostrar tanto a nosotros mismos como empresa, como al cliente que estamos totalmente capacitados y que sabemos qué es lo que estamos haciendo. Em, Aquí vemos nuestro índice, se basó en la norma ISO 19650, que es relativa a todo lo relacionado con lo que es de la información, qué es la información, cómo se gestiona la información desde su definición, su división, todos esos aspectos generales. Eh, entonces, por eso acá vemos desde lo más general hasta lo más específico. Podemos ver quiénes son las personas que trabajan en la empresa y en general las estrategias de cómo colaboramos o cómo nos coordinamos. Esto corresponde a los 4 niveles de coordinación al cuarto nivel. Los niveles son, o concepto, objeto, modelo y personas. El BEP corresponde a la coordinación de personas porque es un acuerdo entre partes. Entonces, acá es todo lo relativo a ello. Cabe aclarar que, como ya había mencionado anteriormente, el BEP se compone de diferentes bases de datos. Las bases de datos son esos archivadores digitales en los que nosotros recopilamos datos de forma ordenada para generar información. La esencia de este sistema es que podemos almacenarlos de forma unitaria, pero gracias a las conexiones lógicas es que empiezan a tener un sentido. Y por eso nosotros tenemos varias bases de datos, todas tienen sentidos diferentes en tanto nosotros las cruzamos de una forma u otra, con diferentes parámetros, que ya más adelante vamos a ver.
El problema con las bases de datos es que van a llegar al límite que nosotros le demos con el programa. Por eso es que existen los sistemas de clasificación, que son un proceso en el que nosotros estandarizamos la información a través de cierta nomenclatura, cierto lenguaje común general, que sigue una lógica gracias a unos diferentes formatos, por ejemplo el Gubin Class, Uniformat, eh, y otros más. Dentro de ellos también está el IFC. Industrial Foundation Classes es un formato de código abierto, de carácter neutro, no se rige a un programa en específico, a un software, por lo que permite la interoperabilidad. Se caracteriza por preservar tanto la geometría como lo no geométrico de los elementos, de los modelos, eh, por lo que es bien importante, es bien robusto. No es editable. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro alcance solamente fueron las bases de datos. No implementamos ningún sistema de clasificación y por ende tampoco el IFC. Esta es nuestra base de datos más robusta, que sería la estrategia Proyecto BIM. Tuvimos en cuenta que, pues, que si nuestro proyecto tenía como objetivo general crear un conjunto residencial de 3 modelos diferentes de vivienda, y teniendo en cuenta su ciclo de vida, sus fases del proyecto que ya mencionamos anteriormente, planteamos ciertos objetivos generales específicos que serían esta lista. Estos se van a enlazar a los objetivos que nosotros queremos tener con la metodología. Los del proyecto es los que queremos per se, pero los objetivos BIM es el alcance que le queremos dar a la metodología. Y estos los podemos asociar a su vez con otras partes de la tabla, como por ejemplo el qué vamos a entregar al final, qué necesitamos, a quién necesitamos, qué herramienta necesitamos. Por ejemplo, el uso BIM es parte de esta tabla. El uso BIM es cómo nosotros vamos a trabajar la información. Se asocia con el objetivo BIM debido a que es el alcance de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos con el proyecto, teniendo en cuenta un objetivo en específico. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo modelar para una presentación general que para un esquema de presupuestos. El uso, el objetivo van a variar, van de la mano. Em, Todo depende también del ciclo de vida. Por ejemplo, este primero, nuestro objetivo general de proyecto era definir una ubicación específica. El objetivo con la metodología BIM era georreferenciar ese lote y el uso BIM era levantar las condiciones existentes. Aquí podemos ver una imagen, algunas son de elaboración propia, otras adjuntos, porque nosotros no tuvimos en cuenta todos los objetivos, todos los usos BIM, perdón. Capturar las condiciones existentes, levantar las condiciones existentes, pues correspondía a cómo georreferenciábamos ese espacio. eh, y hay pues otros más. Todos estos son los usos BIM dados por la Universidad del Estado de Pensilvania. Son más de 20 usos aproximadamente, se dividen de acuerdo a unas fases de proyecto, de ciclo de vida generales, planeación, diseño, construcción y pues desarrollo, operación. Pues la primera corresponde a esa. La segunda, de diseño, está relativa a los análisis, tanto estructuralmente, lumínicamente, de sostenibilidad, desarrollo energético. Este último, que fue uno de los que sí implementamos, que es coordinar los modelos de diseño, correspondía a que a través de una plataforma nosotros como federábamos esos modelos y los visualizábamos tridimensionalmente. Siguiendo esta lógica de seguir adjuntamente al ciclo de vida, pues está la construcción. Pues nuestro proyecto no se construye, pero tiene la capacidad de construirse. Virtualmente llegamos hasta el punto de elaborar los productos estructuralmente hablando, eh, pues los más básicos, ¿no? Las zapatas, columnas, vigas, viguetas, losa de cimentación, todos esos elementos virtuales que corresponden a objetos de la vida real y con su correspondiente representación digital. Mm, Toda esta información puede ser recopilada, organizada en un mismo formato, en un mismo espacio que nos va a permitir después usarse en
la logística de su construcción y de su posterior operación. Toda esta información se va a albergar de forma que nosotros podamos tanto hacerle mantenimiento como un monitoreo constante del edificio. Y, por ejemplo, este último hace referencia a análisis del manejo de la emergencia. Toda la información está organizada de tal forma que los cuerpos de emergencias, en dado caso de una inundación, de un incendio, puedan acudir, puedan dar una respuesta más óptima, adecuada, más rápidamente, en dado caso de la emergencia, teniendo en cuenta esa información del proyecto. Por eso es importante que con esta metodología BIM se prevean esas acciones. Hasta eso se puede prever. Ya con respecto a las dimensiones, hablamos de las capas o tipos de la información que nosotros manejamos. Esto es diferente al uso porque el uso tiene que ver con el objetivo, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero hacer. Las dimensiones es simplemente la información. Yo puedo manejar la información de diferentes formas porque hay diferentes tipos de información y todas se manejan a un nivel al nivel que yo le quiera dar manejo. Hay 10 dimensiones aproximadamente que se conozcan actualmente. En esta tabla podemos ver que nosotros solamente llegamos hasta el punto de la 3D, em, pero si se dan cuenta hay algunos usos en los que está solamente en 2 dimensiones, 3 dimensiones, una sola dimensión, porque todas se pueden desarrollar en simultáneo. Por ejemplo, acá tenemos información en 1D, que sería esta pequeña base de datos con la localización, y a su vez esta parte teórica con todo lo relacionado con la codificación. La 2D hace referencia a la planimetría y la 3D pues esta visualización tridimensional. Estos de aquí para allá son ejemplos, no lo aplicamos a nuestro proyecto. 4D es relativo a tiempos de cumplimiento, de actuación. 5D costos, gastos, presupuestos en general. 6D todo lo relativo a la sostenibilidad. 7D al mantenimiento del activo, o sea, del proyecto que ya se esté implementando en la vida real. 8D a la seguridad y todo lo relativo a la salud en la obra. Mm, todo eso ya, por lo que es más de 3D, viene con simulaciones, o sea, son videos, son actuaciones en tiempo real. 9D y 10D, 10D eh, apenas están empezando. 9D corresponde a cómo generar una construcción sin pérdidas y el 10D, industrialización de la construcción, básicamente. Para llevar a cabo esta estrategia de implementación del BIM, se deben tener en cuenta pues este diálogo de personas, precisamente por lo que nosotros como empresa establecimos unos roles, tanto de cuerpo directivo como interesados generales y ya los usuarios en específico. Los roles corresponden a la carga de responsabilidad que va a asumir cada integrante de este equipo de trabajo. Entonces, los del cuerpo directivo, el director BIM corresponde a esa persona que tiene en su mando a diferentes proyectos. En el caso, yo fui designada como directora BIM. El manager BIM es la persona encargada de solamente un proyecto en BIM. El coordinador BIM hace referencia a la persona que se encarga exclusivamente de una sola disciplina. Y el modelador es la persona que le entra a todo. Debe tener conocimientos básicos en construcción debido a que va a ser el que va a hacer esa representación digital de lo que pasa en la vida real, o sea, esa simulación de la construcción precisamente. Ya los interesados corresponden a las diferentes disciplinas que tenemos, tanto arquitectura, ingeniería, MEP, eh, la firma de abogados y una empresa de contaduría, todo lo importante para llevar a cabo este proyecto. Y los usuarios son esas personas que hacen parte de estos interesados generales, de esas diferentes disciplinas. Esta es como un recuento, un conteo de cómo podemos contactar a estas personas. Aquí sabemos cuál es su función específica, en qué etapa específica entran del proceso, o sea, en qué momento yo los voy a necesitar para trabajar, qué accesos van a tener esas personas de acuerdo a su importancia en la jerarquización de personas y pues qué softwares manejan. Es importante saber qué hacen estas personas.
Como otra herramienta tenemos el ambiente común de información, este espacio donde nosotros eh, organizamos absolutamente toda la información del proyecto, todo lo que necesitamos. Nosotros seguimos los principios de la ISO 19650, como todo este trabajo del proyecto. Debe tener 4 rasgos importantes. Debe contar con uno de esos 4. La capacidad de almacenamiento, importante para albergar toda esta información. La trazabilidad es esa facultad, esa capacidad de poder llegar a la información fácilmente. Por eso es que establecimos este árbol. Precisamente se llama árbol porque podemos llegar a través de sus ramas a diferentes puntos específicos. La información en este punto cumple con ciertas versiones, si se es necesario. Por ejemplo, en mi caso de que yo estuve trabajando mi modelo federado, pues tuve varias versiones hasta que encontré mi versión final, hasta que realicé mi versión final y dejé las anteriores en dado caso de que tuviera errores y tuve que acudir a esas versiones anteriores porque a veces la embarraba. Por último está la facultad de control de acceso, que como mencionamos en la tabla anterior, es que personas tienen restricciones para acceder a esta información. En nuestro caso no establecimos ninguna restricción en este CDE. Eh, Otras personas pueden acceder al que sería el caso del profesor y a quien se le compartiera el link, pero en este momento pues no fue necesario compartírselo a nadie. Este ambiente común de información viene paquetizado. Eso quiere decir estructurado o dividido en diferentes paquetes o agrupado según ciertos parámetros o características específicas. Entonces nosotros lo organizamos de acuerdo a los 4 estados de la información que establece la ISO 19650. El primero es el Work in Progress, el siguiente ya es el compartido, que es un nivel más general, el publicado, que es el que usamos para las entregas, y el archivado, que es lo que vamos abonando de los tiempos pasados. Estos 4 estados de la información corresponden a estados de difusión, estados en los que podemos compartir la información que tantas personas queremos que accedan a esa información y qué fin específico se les da. Aquí hay información tanto geométrica como no geométrica, geométrica como los modelos, no geométrica como las investigaciones que están en el punto de estado compartido o las presentaciones. Es puramente teórico. Pues la información es relativa a diferentes personas, a diferentes interesados. Por eso es que, por ejemplo, acá en el Work in Progress encontramos a los 3 interesados principales, que seríamos nosotros como empresa. Cada persona en específico tiene su ruta en específico y pues esta información se desarrolla de acuerdo a ciertos requerimientos eh, para los entregables. Eh, Todo depende de yo cómo quiera mostrar la información. Por ejemplo, si yo quiero mostrar la información del proyecto en construcción, es muy diferente a yo cómo voy a mostrar la información del proyecto que ya está activo. Depende del requerimiento general, a quién se le entrega. Esos requerimientos son unos documentos de soporte que se siguen, a los que se ciñe esta información para ser organizada. Casi finalizando, también está que si bien necesitamos coordinar a las personas en su nivel de interacción y interconexión, como en el CD, interacción pues en el momento de usuario a usuario que establecimos en la tabla de roles y interconexión en el CD, en el árbol de la información general, pues también necesitamos una coordinación a nivel semántico, a nivel de conceptos, de cómo nos vamos a comunicar formalmente dentro de ese espacio del CD. Entonces, codificar es una herramienta que nos permite llegar a la información o en su defecto organizarla. Esta se puede organizar de 2 formas diferentes. La primera es a través de la nomenclatura, que son rasgos generales, o a partir de parámetros, que involucra propiedades internas de los elementos a los cuales yo voy a codificar, perdón. Eh, Esta codificación es relativa a que necesitamos simplificar la información de entornos muy complejos, por lo que vamos a utilizar unas combinaciones más simplificadas, más sencillas,
que deben seguir un cierto estilo de escritura específico de forma que todos los programas la lean, que sea fácil para todos entenderla, por lo que nosotros necesitamos establecer unas convenciones. Se evitan ciertos caracteres, el uso de espacios y cosas por ese estilo, reglas generales para poder codificar correctamente. Para poder llevar a cabo este procedimiento, establecemos pues una estructura del código, teniendo en cuenta la lógica de lo macro a lo micro. Teniendo en cuenta este proyecto completo, consolidado, nosotros definimos cuáles son los tipos de información que tenemos, las organizamos gracias a SSD, como ya vimos, y la paquetizamos. La agrupamos de acuerdo a ciertas características específicas. Y a su vez nosotros podemos anidarlas. Así como en el CDE podemos establecer una ruta, la codificación también, en un mismo código, en una misma nomenclatura, en un mismo renglón, podemos establecer una ruta para poder llegar a la información más fácilmente. Normalmente lo que se hace es guardar la información en paquetes pues específicos y son independientes los unos de los otros. Por eso es que hablamos aquí de diferentes niveles de anidación. Estos corresponden a una cierta jerarquía. Se identifica pues con un símbolo, cuenta con unos caracteres específicos y pues bueno, aquí vemos que contienen cierta información específica que más adelante vamos a entender qué es. Este es el ejemplo, el separador pues es este punto. Nosotros lo que hicimos fue clasificar convenciones de acuerdo a 4 criterios, que eran la codificación por documentos, por modelos, por planos y por objetos. Em, pues establecimos ciertos niveles que están acá por colores, como se pueden dar cuenta, pues algunos varían, depende, todo depende. La edición por niveles es el guión al piso. La longitud varía también de acuerdo a cada nivel, acá las encontramos. Em, Estos son los diferentes niveles explicados. Por ejemplo, en la nomenclatura de archivos corresponde, vamos a tomar un ejemplo y lo vamos a anidar para ver si cumple con el código correctamente. Eh, el primer nivel de información corresponde al más global, que sería el conjunto residencial que nosotros estamos trabajando, que estoy trabajando, conjunto residencial Anapoima. Es este código. Se ubica en el COM. COM hace referencia al nivel de compartido. Su carácter corresponde a una investigación. Perfectamente podría ser cualquier otra cosa dentro de este espacio, pero no, corresponde a una investigación. Y el tema corresponde al de usos BIM. Esto, al ser una investigación, por ende va a ser una dimensión básica, que sería la dimensión de la idea, la 1D. La fecha de modificación, que fue el último momento en el que se trabajó, y el formato en el que lo vamos a encontrar. Aquí está en PDF, pero en su defecto está en Word, por lo que lo tuvimos que trabajar en grupo. Pues ahora vamos a ver cómo se han ido específicamente. Este es mi OneDrive de la universidad. Acá encontramos el conjunto residencial Anapoima. Aquí podemos ver otros proyectos que estoy trabajando. Dentro de este nos dijo el código que estaba en el compartido y que era una investigación. Antes lo teníamos agrupado por cortes, pero pues ya que lo dividimos por temas, según el código, pues vamos a acceder al tema 6, que debe corresponder a usos BIM correspondientemente. Acá podemos ver pues que sí efectivamente se cumple, está en formato doc, está la fecha de modificación en la cual se trabajó eh, y pues listo. Eso sería todo con respecto a la anidación, si cumple con el código específicamente designado. También tenemos una nomenclatura de planos que corresponde pues también proyecto. Estos en este caso se ubican en el Work in Progress debido a que son individuales. Hay algunos grupales sí, pero pues estuvieron trabajando hasta el final. Pueden ser tanto de estructura, arquitectura como de redes. El nombre del archivo corresponde a la vista correspondiente que estamos trabajando, cimentación o las zapatas o los diferentes niveles. Aquí corresponde a qué persona, ya que está en WIP, debemos saber a qué persona es. Este, por ejemplo, es de Camila. La dimensión 3D porque lo estábamos modelando, pero pues a su vez también se va a representar en 2D la fecha de modificación y pues el formato en el que se estaba trabajando en ese momento.
Los modelos también y pues por último los objetos. Eh, este último lo podemos anexar con el último tema que vamos a ver, todo lo relacionado con objetos BIM. Los objetos son representaciones de objetos de la vida real en un modelo digital. Sí, son su representación, su copia, digitalmente hablando. Y la unión de varios de estos objetos es lo que crea un modelo. Mm, Ahora el hecho de parametrizar un objeto quiere decir que nosotros lo definimos y lo vamos a organizar y a clasificar de acuerdo a ciertos parámetros o variables que vamos a ver en las siguientes tablas. Al nivel de Revit, por ejemplo, encontramos esta puerta, balconera, corredera. Esta puerta, dependiendo del tipo de objeto que sea, desde su categoría hasta la instancia, puede leerse información diferente o pueden entenderse parámetros diferentes. Por ejemplo, este es al nivel de la instancia, el cuadro de propiedades, al nivel de solamente un ejemplar de balconera corredera de 2 hojas, pero este corresponde al tipo de balconera corredera de 2 hojas, es decir, todas las puertas de ese estilo en el proyecto, no solo una. Mm, Aquí establecimos los diferentes parámetros desde su nombre general. Como se pueden dar cuenta, cuenta con ciertas propiedades internas del atributo, así como el código, pero son dos eh, elementos diferentes. Este es el cómo lo identificamos. En el Revit están organizados los objetos con esos nombres. Corresponde a qué persona fue que lo trabajó, en qué modelo, y a su vez el nivel de detalle trabajado. Este corresponde al alcance de la información que le dimos al proyecto en 3 etapas diferentes, desde el detalle gráfico, el detalle no gráfico y el nivel de accuracy o de precisión que se le dio al modelo a la hora de detectar colisiones. Como podemos ver, en ninguna etapa del ciclo de vida establecimos un nivel de tolerancia, pues debido a que ese no era el propósito en sí mismo, pero sí establecemos un cierto nivel de desarrollo geométrico. Como habíamos mencionado, pues era un nivel de anteproyecto, es decir, sí se previó para otros niveles posteriores, pero al que llegamos fue a un log 200, que no es un punto muy elevado, muy avanzado geométricamente hablando, pero tampoco está en ceros. Y el nivel de información no es poca, pero tampoco es mucha. Y ya para finalizar, tenemos el protocolo gráfico. Este viene el concepto de protocolos. Estos corresponden a unos documentos que se encargan del paso a paso de procesos en generales. Eh, Específicamente, nosotros nos enfocamos en realizar un protocolo gráfico que tuviera que ver con cómo nosotros queríamos que se visualizara ese proyecto al final en los planos. Entonces establecimos un paso a paso de todo lo necesario para que se viera de esa forma. Este es un documento adjunto dentro del BEP, pero no es el BEP, son dos conceptos totalmente diferentes. Acá, por ejemplo, vemos una de las plantillas de plano con su encabezado correspondiente, la escala, el norte, aspectos muy generales. Establecimos primero pues una lista de entregables, que eran los diferentes elementos que queríamos mostrar en los pliegos. Entonces aquí miramos que teníamos diferentes pliegos, que contenían esos pliegos, quiénes hacían esos pliegos, su nomenclatura o código de cómo los vamos a encontrar en el CDE, diferente al título del plano, que es lo que podemos ver dentro del encabezado, es una abreviación relativa. El formato de presentación pues es el PDF, el tamaño que manejamos, desde el medio pliego hasta el pliego, depende de qué, la ruta de ubicación que acá no se ve, pero pues está establecido en el punto del publicado, en el tercer estado de la información, debido a que pues es una entrega. El CDT corresponde al cuadro gráfico, ya lo vamos a ver, es un anexo también, y pues el plazo de actualización para el momento de la entrega. El cuadro de expresión hace referencia pues a toda la tabla de los estilos del trazado.
y cómo se va a ver en el proyecto. Entonces eso hace referencia al color, grosor de línea, tipos de línea, tramados. Entonces, un ejemplo es que acá nosotras decíamos como que las perspectivas se vieran en el formato de línea oculta. Eso quiere decir a modo blanco y negro. En ninguna parte de nuestros entregables se va a ver en modo realista. Acá establecimos pues otros grosores de líneas que se tuvieron en cuenta para los planos. Y aquí ya podemos ver cómo los planos se ven eh, finalizados. Este es la planta general de emplazamiento, el 00 de los 3 proyectos. Y estos planos siguientes ya corresponden a mi proyecto individual específicamente hablando. Estas son las plantas. El pliego 1 corresponde a las plantas. El pliego 2 corresponde a los diferentes alzados que no alcanzan a cargar en este momento. Y el pliego 3 corresponde a una axonometría, que no se ve tampoco, y a las diferentes secciones. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.